¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos un programa muy interesante porque por vez primera en la historia de nuestro país podemos, pongo ese condicionante, podemos estar sujetos a que nos gobierne una mujer desde la presidencia de la República y por vez primera en la historia de este país también esa mujer sea líder de un gobierno de coalición. ¿Será? Y ya explicaré por qué la condicionante y las expectativas que se pueden presentar o los cambios sorpresivos que se pueden dar en este proceso. Así es que el tema es como para tratarlo a fondo. Y bueno, pues por ello diseccionamos este programa en 4 bloques que iremos desarrollando poco a poco. El primero es la política. No es tema de género, es una afirmación que yo hago. La política no es tema de género, pero preguntaré, ¿o sí lo es? El bloque número 2, el proceso de selección cuestionado. Era la forma. En las intermedias pasadas aquí en el país, lo que más falló fueron las encuestas. Y ahora resulta que por encuestas se selecciona a quien puede gobernar a este país. Por cierto, en el partido Morena, de acuerdo pues, a las declaraciones de Marcelo Ebrard, pues fueron fraudulentas, entonces vamos a platicar sobre este asunto. El tercer bloque, ideologías opuestas gobernando. No nos han dicho qué es lo que quieren cada quien por su bando, aunque sean gobiernos de coalición, con respecto pues al aborto, por ejemplo, diría. ¿Qué piensan de ellos? O a la economía, o a la propia seguridad, o a la educación. Unos son de izquierda, otros son de derecha, otros... A ver, ya desaparece esta geografía, esta geometría política en el país. Y el cuarto bloque, preparados para repartir el poder, o sea, realmente, en serio y de veras, quien llegue va a dar ciertos cotos de poder a los partidos políticos que apoyaron. Para ti, ¿qué quieres negociar? Para ti, ¿qué quieres que te dé? Para ti, ¿dónde te conviene? ¿Así será un gobierno de coalición o será entre preparados, entre intelectuales, entre competentes, entre gente de vanguardia? Bueno, para esto tenemos 3 grandes invitados, son hombres de experiencia en el análisis, en la síntesis y por supuesto en la política. Me da mucho gusto saludar, usted los conoce y los conoce bastante bien, a Eduardo Juchín. Eduardo, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, Carlos. Está Juan Carlos Zárraga, el inquieto Juan Carlos Zárraga. ¿Cómo estás? Con el gusto de siempre, Carlos. Un saludo a ti y a tu auditorio. Y por supuesto el siempre capaz y hombre de debate fuerte como José Encarnación Alfaro. Pepe. Carlos, un abrazo, gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio. 2 para ti de regreso, muchas gracias. A ver, iniciamos con Juan Carlos Zárraga. ¿La política tiene que ver ahora con el género? ¿Tenemos que entender que ahora por género vamos a dividir políticamente al país? No, Carlos, de ninguna manera. Participar políticamente en cualquier proceso es un derecho que tienen los ciudadanos de este país. Y los ciudadanos pueden ser hombres o mujeres. No está reservada exclusivamente para un género. Yo celebro que en esta elección que se avecina en el 2024 sean 2 mujeres las que van a estar disputándose la presidencia de la República, y esto lo único que refleja es que la sociedad y el sistema político va cambiando año con año, pero definitivamente la política es tanto para hombres como para mujeres. Bueno, a ver, 2 anotaciones. Una es un pronóstico o una percepción que yo tengo que le iremos desarrollando. Yo no estoy tan seguro que sea nada más entre 2 mujeres. Puede haber un varón que se pueda colar. Después digo quién y por qué, dar mis argumentos. Me parece que no solamente pueden ser 2 mujeres. Pero a ver, Pepe Alfaro, este asunto de que dice Juan Carlos Zárraga no tiene que ver con el género. Muchos se preguntaron si el país estaba preparado para que una mujer lo gobernara. Y el experimento más inmediato fue el Estado de México. 2 mujeres se presentaron, 2 mujeres aspiraron a la gubernatura y lo primero que recibieron fue el 50% de abstención. ¿Qué piensas? Bueno, se trata del fortalecimiento del régimen democrático y de establecer en México procedimientos, políticas, definiciones institucionales que fortalezcan la participación de la mujer. No podemos ser omisos de que hemos vivido en una cultura, como le han denominado las propias mujeres, patriarcal, que ha limitado en mucho
la participación de las mujeres. Y a eso se ha construido con una serie de acciones afirmativas un entramado institucional legal que apenas está entrando en operación. Las reformas que fortalecen y que impulsan una mayor participación de las mujeres en la política, incluso que combaten la violencia política contra la mujer por razón de género, son de reciente confección. Estamos hablando del año 2020, 21, 22, 23. Este año incluso se aprobó en marzo la llamada reforma 3 de 3. Yo considero que en todo caso la política debe considerar una democracia con perspectiva de género, es decir, que tienda hacia la igualdad sustantiva en el que hombres y mujeres tengamos el mismo nivel de oportunidades y de seguridades en nuestra participación. Entonces, no es que la política sea cuestión de género, sino de géneros. Y tenemos que verlo en esa perspectiva. Y habría que, en todo caso, analizar, tal vez en otro espacio, las diferencias entre sexo y género y por qué se define la igualdad sustantiva en materia de género y no de sexo hombre-mujer. Pero sin duda es un tema que está en la mesa, que está en el escenario político y que necesariamente se tiene que abordar. Habría que revisar lo que es, por ejemplo, el catálogo de los que han sido señalados como agresores contra las mujeres. Tienen tales sanciones que pueden incluso no ser, impedírseles que se registren como candidatos o que se reelijan, como un ejemplo. Sí. Entonces, la cuestión de la perspectiva de género es una situación que ya es obligada en nuestro régimen democrático. A ver qué piensas, Eduardo Juchín, de esto. Sobre todo, inyéctanos el análisis desde el punto de vista electoral, que lo conoces y lo conoces a la perfección. Pero es que seguimos preguntándonos si este país puede ser gobernado por una mujer y nos olvidamos que desde 1979 llegó Griselda Álvarez como primera gobernadora en la historia de este país. En efecto, Carlos, no solamente ha habido gobernadoras, sino que ha habido también candidatas a la presidencia de la República. De modo que la presencia femenina ha estado ahí en las candidaturas presidenciales. Claro, nunca como ahora había estado tan cercana la posibilidad de que una mujer sea presidenta de la República, lo cual la verdad a mí me tiene contento. Yo creo que no solamente hay preparación de la mujer para gobernar, sino de los mexicanos para ser gobernados, sin negar, sin olvidar que hay una franja por ahí machista que probablemente vaya a hacer algo distinto, a votar por alguna de las candidatas más fuertes, por lo menos, que se tienen hasta ahora. Y bueno, decías, la política no es asunto de género. No lo sé, pero lo que creo que sí se puede afirmar es que el género es un asunto de política, sobre todo en un país donde le ha costado a la mujer tanto trabajo obtener poco a poco, escalón por escalón, esta empinada cuesta escalera que ha estado subiendo con mucho trabajo y que todavía no llega a plenitud, pero que por fortuna hay avances importantes que no solamente debieran constreñirse a la paridad en los puestos públicos, sino replicarse también en la tarea normal, en el ambiente laboral, en el ambiente estudiantil, en todos los ambientes, pues, donde la mujer tradicionalmente ha sido marginada o subestimada salarialmente incluso frente al compañero varón. Creo yo que esto es un asunto importante en el que se ha dado pasos importantes, por fortuna, ya los detallaba José Encarnación, de tal suerte que creo yo que estamos en una etapa nueva, no conocida en este país, la perspectiva de tener una presidenta, pero yo creo que ese es un asunto
para celebrarse. A ver, señor Zárraga, vamos a entrar un poco a debate de lo que dice Eduardo Juchín, porque se dice contento, se dice que festeja la posibilidad de que una mujer llegue a la presidencia de la República por talento, no por género. Pero, a ver, ¿merece el país, aquí hablamos a fondo, Juan Carlos, ¿merece el país que tengamos dos candidatas, una que arriba por una encuesta amañada y la otra por una ocurrencia porque no le abrieron las puertas de Palacio Nacional? Juan Carlos, tu audio está apagado, me da la impresión que tu audio está apagado. A ver. Ahí es. No. A ver, vamos a tratar de mejorar tu audio. Juan Carlos, le paso la interrogante entonces a José Encarnación Alfaro. ¿Merecemos que este país permita la aspiración de dos mujeres, una que llega por rebote, que llega por una ocurrencia que no le abrieron las puertas de Palacio, y la otra por una encuesta amañada? ¿Esa es la categoría que necesitamos para este país? Yo creo que habría que dividir la pregunta en dos cuestiones. Venga. Primero, sería sin duda alguna un privilegio para nuestro país el poder ser gobernados por una mujer después de tantos años de ser gobernados por hombres. Eso creo yo. Oye, o sea, espérame, Pepe, déjame interrumpirte. Entonces entiendo que fue un privilegio que una mujer gobernara la Ciudad de México como Claudia Sheinbaum. ¿Fue un privilegio? Es que estamos hablando de la condición general de mujer y tú particularizas en una persona que es mujer y que podemos calificar positiva o negativamente el ejercicio del gobierno, pero si lo hizo bien o lo hizo mal, no fue porque sea mujer, sino porque derivado de sus compromisos políticos, de su preparación, de su proyecto de gobierno, de su concepción del ejercicio del poder público, pudo tener aciertos o errores. La primera pregunta de que si la política es un asunto de género, ya dijo Eduardo muy claro, no es un asunto de género, pero el género está en la política. Y después de haber tenido tantos gobiernos con el género masculino, con los hombres, ¿por qué no darnos la oportunidad? ¿Por qué negarnos a la oportunidad también de ser gobernados por una mujer? Puede ser mala o buena gobernante, pero no por el hecho de que sea mujer. Pero a ver, en Pepe, la presidencia de la... déjame decirte algo, Pepe. Yo no califiqué para bien o para mal los resultados del gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. No, eso no hice. Nada más pregunté, ¿fue para nosotros un privilegio que ella gobernara? Que nos gobernara una mujer, sí. Uh-huh. En el balance del ejercicio de su gobierno, vamos a ver si fue positivo o negativo para la ciudadanía de la capital de la República el haber tenido el gobierno de esa persona. ¿Sí? ¿Y cuándo lo vamos a ver? ¿Cuándo lo vamos a ver, Pepe? En el balance que se haga de su gobierno. Porque o sea, ¿cuando la nación ahora, me lo demande? No, creo que con el ejercicio que está a nuestro alcance de poder analizar cómo entra, cómo deja el gobierno, qué avances, qué retrocesos, qué logros y qué pendientes dejó, se puede hacer muy bien un balance. Incluso debe servir para tomar un criterio de calificación, por así decir, de prospectiva en cuanto a lo que pudiera hacer como presidenta de la República. Si sale bien calificada en el gobierno de la ciudad, será un elemento que podrá ponderarse en su campaña y en su oferta político-electoral. Pero si sale mal calificada en este necesario balance, será un aspecto negativo en su discurso o en su oferta política. Eso le sucede a quien surgiendo de un gobierno, por ejemplo, municipal, aspira a ser candidato a gobernador, o a quien ha sido gobernador en una entidad federativa, aspira a ser candidato a la presidencia de la República. El ejercicio de su gobierno local en mucho nos va a definir qué tipo de gobernante podría ser a nivel federal o a nivel del país. Pero, insisto, no hay que ver desde esa perspectiva de que si merecemos como si fuese un castigo el hecho de que nos gobierne una mujer. Al contrario.
yo le tengo un gran respeto por el esfuerzo que las mujeres que se han dedicado a la política y que han abierto espacios para la participación, luchando contra muchos esquemas, contra atavismos, contra elementos de una cultura machista que han dificultado la participación de la mujer y que nos han impedido como sociedad conocer el alcance de las mujeres en el ejercicio del gobierno. Ahora, la otra parte de la pregunta, ¿cómo surgieron estas dos candidatas? Yo creo que no es solamente un elemento circunstancial. Son muchos factores que se sumaron para el caso, por ejemplo, de Xóchitl Gálvez. Una serie de factores que es interesante analizar. En el otro caso, en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, es un solo factor: la decisión, la determinación, la voluntad del jefe político del partido Morena y presidente de la República. Eso lo tienen tan claro un gran número de morenistas, que ahí está Marcelo Ebrard con su impugnación al proceso y los resultados de ese proceso interno, que fue una verdadera precampaña, ya lo dirá Eduardo, aunque llevada en el filo, en los límites de la legalidad, llamándole de otra forma. Pero legalmente... Pepe, me estás abriendo la oportunidad para entrar precisamente al segundo tema, que es procesos de selección cuestionados. Cuando yo hablo de encuesta amañada o de procesos cuestionados, no lo estoy diciendo yo. Por un lado, lo dijo Miguel Ángel Mancera y Enrique de la Madrid, y por el otro lado lo acusó Ebrard, incluso calificando a Mario Delgado y a Alfonso Durazo de cobardes. Entonces, los procesos de selección, como fueron presentados, ¿valen la pena? Y esto lo pregunto, Juan Carlos, espero ya esté bien tu audio, y esto lo pregunto por lo que anticipé al principio del programa. A mí me da la impresión de que no vamos a ver una competencia entre dos mujeres. Me parece que va a haber una competencia entre dos mujeres y un varón, porque a mí me parece que Marcelo Ebrard ni es tan tímido, ni tan cándido, ni tan inocente como para pensar que el proceso en Morena iba a ser limpio. Y era el único mexicano que parece que no se dio cuenta, con toda su experiencia, de que, como dijo Pepe Alfaro, la decisión está tomada para la señora Sheinbaum. Me da la impresión de que él ya está negociando con algún partido político para autonombrarse candidato a la presidencia, porque él ya dijo, voy a estar en la boleta. Entonces ya no serían dos, serían tres personajes. La cuestión en esto, y es a fondo lo que voy a decir, Juan Carlos, la cuestión en esto es no saber si Marcelo está en un juego sucio que le permita llegar a la presidencia si Claudia Sheinbaum no levanta en la campaña. Y entonces la inclinación del presidente se vaya hacia Marcelo, que está fingiendo un rompimiento. ¿Qué piensas? A ver, aquí hay que ir por partes. Número uno, Marcelo Ebrard ha declarado recientemente que va a formar un movimiento al interior de Morena. No ha anunciado públicamente todavía que vaya a ser candidato por algún partido político, que solo le queda uno, Movimiento Ciudadano. Hay varias teorías y varias interpretaciones alrededor de este hecho. Hay quien dice que, bueno, que Marcelo está jugando un escenario en el cual se va a ir de candidato a Movimiento Ciudadano para debilitar a la oposición y de esa manera hacer el trabajo sucio de Morena y permitirle llegar a Claudia. O sea, atomizar el voto. Atomizar el voto. Esa es una teoría. De eso Eduardo al rato nos va a decir si está de acuerdo o no, pero entonces entra Marcelo. Una versión dice que es atomiza el voto para que pierda Xóchitl, pero la otra versión que preocupa al gobierno, dicen, es que le puede fracturar la elección al presidente de la República. Así es. Y el otro escenario es el que tú comentas. Bueno, ¿qué pasaría si Marcelo se va hacia Movimiento Ciudadano, que es la única opción, insisto, que le queda, y de esa manera le resta votos a Morena? Bueno, pues la elección se iría a tercios, y en ese escenario de la elección a tercios se le complica el escenario a Claudia Sheinbaum por varias razones. Y quiero señalar algo muy importante, Carlos. Sí. Las encuestas que hizo Morena, la muestra representativa, te representa que Claudia Sheinbaum fue electa en promedio con más de 4,900 encuestas en números reales. Y que por el otro lado, Xóchitl Gálvez
juntó más de 1 millón de firmas para ser candidata. Y este no es un hecho menor, porque por un lado ves la simulación del gobierno y por otro lado ves a los ciudadanos participando decididamente. ¿Por qué digo esto, Carlos? El día que Xóchitl Gálvez anunció que contendería por la presidencia de la República, tenía ya 150,000 voluntarios dispuestos a conseguirle las firmas. Con eso garantizaba las firmas. Entonces, el hecho no es menor. Vemos, por un lado, una candidata aquilosada, basada en el andamiaje del gobierno federal, y vemos, por otro lado, una candidata que pasó la aduana de los partidos políticos, impulsado por la participación ciudadana. ¿Y esto a qué nos lleva, Carlos? Nos va a llevar a un escenario donde yo diría que hay un cuarto candidato que no está visible. Realmente Xóchitl Gálvez no va a competir contra Claudia Sheinbaum, va a competir contra López Obrador, que es quien está detrás de esa candidatura. Y no es un tema menor. A ver, Eduardo Juchín, dame tu punto de vista sobre esto, es muy interesante, pero sobre todo porque al tratar de impugnar esta encuesta, el señor Ebrard, pues primero no pasa por un órgano electoral auténtico, sino por el partido político que es Morena. Y por el otro lado manda una carta de derechos humanos, que la incondicional de derechos humanos es del presidente de la República, para pedir que se reponga el proceso. O sea, me parece infantil todo esto. Yo creo que Morena, ya sabemos que le va a contestar a Marcelo Ebrard, y no sé si Marcelo siga fingiendo la candidez de que yo creo que sí van a reponer el proceso, ¿no? Una reposición del proceso, la verdad es que está muy lejana entre las posibilidades. Pero no hay infantilismo en Marcelo Ebrard al impugnar ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena su inconformidad, la encuesta o las encuestas. En realidad, Carlos, lo que hace es cumplir un requisito, que es el agotar primero las instancias partidarias antes de ir a la autoridad externa, es decir, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, no es que haya sido un acto de candidez interponer una inconformidad con el propio partido, sino que está cumpliendo un requisito para luego ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, yo quisiera matizar, Carlos, esta afirmación tuya, que me parece que descalifica los dos procesos pues determinados para elegir a una coordinadora y una defensora, lo que en realidad sabemos que son las candidatas futuras presidenciales del partido en el gobierno y de la oposición. Yo veo con ojos optimistas un hecho que creo que no debe dejar de señalarse. En ambos casos, por primera vez, se consultó directamente, es la primera vez que ocurre tanto en el gobierno o en el partido del gobierno como en la oposición, que se consulte directamente a los ciudadanos la candidatura presidencial, la más importante de los partidos políticos, así sea con los asegúnes que se quiera poner en un caso o en el otro. En un caso, pues no hubo la conclusión prevista en cuanto a la consulta directa a los ciudadanos, pero sí se cumplió con la primera etapa de las encuestas por parte del Frente Amplio. Y por el otro lado, pues oigo decir encuestas amañadas, encuestas impugnadas, y sí, pues hay un candidato que ha impugnado, o un anteprecandidato, como me gusta llamarlo, que ha impugnado la encuesta, pero es uno. Y hay otros 4 que en cambio sí aceptan el resultado de esa encuesta. Como quiera que sea, hubo una consulta directa a los ciudadanos sobre algo que es tan caro a los partidos políticos como es la postulación de sus candidatos, sobre todo de su candidata presidencial en este caso. Entonces,
yo veo ese lado que a mí me parece un avance democrático, es la consulta, el acercar las decisiones partidarias al electorado, pero las decisiones estrictamente partidarias, no ya la presentación de candidatos en la lista por cargos públicos. Yo le veo este aspecto a ambos procesos, sin negar que en ambos procesos hubo problemas de un tipo distinto, pero problemas al fin. Y en el caso del partido en el gobierno, lo cierto es que desde el minuto uno, las encuestas favorecieron, las encuestas no dentro del proceso interno, sino las encuestas en general, favorecieron a una candidata, a Claudia Sheinbaum. Y esta preferencia por Claudia se mantuvo a lo largo de las semanas en todas las encuestas prácticamente. Y qué de raro tiene que en la encuesta del partido, en parte del proceso interno, pues gane Claudia Sheinbaum. Lo sorpresivo hubiera sido que gane otro. Por ejemplo, el caso de Fernández Noroña, esa es una sorpresa, porque llega al tercer lugar cuando quizá fue la campaña o pre-campaña que menos recursos tuvo. Y bueno, yo veo con optimismo este acercamiento de las decisiones partidarias al electorado. Bueno, Fernández Noroña incluso que superó al exsecretario de Gobernación, o sea, ni más ni menos. Gastó muchísimo dinero en su pre-campaña. Pero a ver, mi querido Eduardo, espero en verdad que no te haya quedado la impresión de que yo soy el que descalifico las encuestas. Quienes las pusieron en duda, para empezar, fue Miguel Ángel Mancera, que dijo que había logrado más de 150,000 firmas y cumpliendo el requisito lo hicieron a un lado. Lo mismo ocurrió con Enrique de la Madrid, que dijo, pues yo no sé ni por qué me sacaron, yo estaba ahí presente. Pero quien descalifica y en serio es el señor Ebrard, no lo digo yo, él dijo que intervino la Secretaría del Bienestar, él dijo que intervinieron recursos públicos, él dijo que intervinieron acarreados, él dijo que hubo dedazo. La descalificación viene de ellos mismos, lo que ponen entredicho el proceso para seleccionar al aspirante, al coordinador, al candidato, ahora como le llamen. ¿O me equivoco, Eduardo? Hubo otros 4 precandidatos que le levantan la mano a la triunfadora. Y Carlos, yo creo que en efecto, seguramente en las encuestas que hizo Morena, incluidas las encuestas espejo, sí, hubo irregularidades, hubo anomalías, porque es un proceso vasto que no lo está organizando un instituto como el Nacional Electoral, sino claro, una instancia partidaria. Pero es significativo el hecho de que las 4 encuestas espejo hayan tenido el mismo resultado y por porcentajes muy cercanos. Yo creo que esto pues debería por lo menos ponerle sordina al estruendo que está intentando levantar Marcelo Ebrard. Pero bueno, el caso está ahí, es opinable y pues veremos qué es lo que ocurre próximamente. Bueno, y además Marcelo Ebrard no solamente criticó y descalificó, sino dijo que tenía pruebas, que por cierto, no ha presentado. Vamos a una pausa y regreso. En base a lo que ya hemos debatido, analizado y conversado con usted, en base a eso vamos a determinar si estamos preparados para que las ideologías totalmente opuestas ahora nos gobiernen. Esto es A Fondo. Volvemos. Bueno, pues vamos a entrar al tercer segmento, aquí a fondo, que es prácticamente una interrogante, una pregunta, una duda de si estamos preparados para que ideologías totalmente opuestas nos puedan gobernar. No solamente los proyectos unipersonales de los candidatos, de los aspirantes, sino las ideologías. Decía yo al principio del programa, por ejemplo, con el aborto, la izquierda y la derecha se van a entender, o una secretaria de Estado con la otra se van a confrontar, aunque se llame esto gobierno de coalición. Pepe Alfaro, ¿qué piensas? Bueno, yo quisiera hacer una acotación. Venga. Para quienes nacimos en los años 50, 60, el tema de la lucha ideológica o la división ideológica
la traemos muy marcada, Sí. porque son los años en donde crece la percepción de la lucha entre dos grandes bloques: capitalismo, socialismo, Estados Unidos, la Unión Soviética, la Guerra Fría, la lucha por territorios, en la dominación de estas ideologías. Entonces, lo dividíamos así, en forma tal que, por ejemplo, en México adoptamos la idea de que nosotros perseguíamos una tercera vía, ni socialismo, ni capitalismo, sino una vía de nacionalismo revolucionario, y mezclamos ahí una serie de elementos ideológicos de estas dos grandes corrientes. ¿Qué ha sucedido con el transcurso del tiempo? Hemos visto cómo ha crecido la corriente ideológica de la socialdemocracia, por ejemplo, cómo se han derrumbado los países que eran el paradigma del socialismo, la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, cómo en China, en la propia en Rusia, el componente de esa ideología comunista, socialista, se ha venido desdibujando. Esto, sin duda alguna, ha impactado en el desarrollo de las democracias, de los regímenes democráticos, y nos ha impactado a nosotros, en forma tal que el pluralismo político refleja también una gran pluralidad de ideas y corrientes ideológicas que se aproximan o establecen distanciamiento entre ellas por cuestiones de matices, conservando elementos muy puntuales de diferencias, digamos, abismales. Pero pensar que la socialdemocracia de Morena es distinta a la socialdemocracia del PRI, pues habría que entrarle a fondo a ese análisis en cuanto a corriente ideológica. Otra es la forma en que ejercen los lineamientos de esas ideologías. PRD, socialdemócrata; MC, socialdemócrata. Entonces, el PAN está más hecho hacia el conservadurismo, por decir así, pero en muchos puntos hace contacto y coincide con las corrientes socialdemócratas. El caso es que son elementos, insisto, muy puntuales los que establecen esas diferencias entre estas corrientes políticas. Pero a ver, Pepe, déjame interrumpirte, pero a ver, en esta geometría política que me diseñas de la generación de los 50, 60, son los mismos. Los de los 50, 60 son los que están ahora compitiendo, y no solamente eso, han pertenecido y han sobrevivido al sistema político. Pero esa configuración ideológica de aquellos años se ha desdibujado. Se ha venido disminuyendo. De veras, Pepe, ¿de veras eso lo crees? Porque yo todas las mañanas, en una conferencia del presidente de la República, habla de los de la derecha, habla del conservadurismo, habla de los neonazis, habla de los fifís, y los demás son de izquierda, son los progresistas. Es más, Marcelo Ebrard quiere implementar un partido político que se llame Movimiento Progresista. Entonces, ¿dónde está desdibujado? Es que se quedaron anclados en el pasado. Morena es el PRI de los años 70. O sea, el presidente está replicando la actitud del expresidente Echeverría. Falta que diga que va a generar un movimiento de los países del tercer mundo otra vez, o cómo le va a llamar, ¿no? Pero hay gente que se queda anclada en el pasado. Pero la tendencia social no es de esa división de fifís y pueblo bueno, de socialistas capitalistas. No, es mucho más amplio, mucho más diverso, mucho más rica la posibilidad de construir ejercicios de gobierno sin esa radicalización ideológica. Y tú ves políticos que han pasado por 7 partidos o por 6 partidos. Como Marcelo. Y han sido del PRI, por ejemplo. Marcelo lleva, ¿no?, 6 partidos. ¿No? Y entonces, ¿de qué ideología es? ¿Cuál es su ideología? Pero a ver, volvemos al punto, y entonces pido la intervención de Eduardo Juchín, porque si Luis Echeverría enalteció, patrocinó, fomentó la idea del vínculo y unión de los países del tercer mundo, lo que están haciendo es el vínculo y el fomento de la unión de los países de izquierda, que entiendo se llama Pacto de Sao Paulo, ¿o me equivoco, Eduardo?
Carlos, José Encarnación nos está planteando el fin de las ideologías. Se desdibujan de tal manera que pueden militar en la misma corriente y apoyar al mismo candidato, aunque se digan de tendencias diferentes. Y ciertamente, tienes razón, Carlos, cuando hablas de las ideologías contrastantes. Ciertamente es lo que yo llamo el paisaje del agua y del aceite. Ujú. Es decir, por una parte tenemos al Partido Acción Nacional, que sabemos de su vocación democrática, de su ideología de derecha, de su cercanía con la Iglesia Católica, que se une con el Partido de la Revolución Democrática, que es partidario nada menos que del aborto. Y sin embargo, ahí están en un mismo frente, que por algo se llama Frente Amplio. Pero luego tenemos al Partido Revolucionario Institucional, fundado en 29, 10 años después se funda el Partido Acción Nacional, que nace estrictamente para combatir al PRI y que ahora está unido en un frente amplio porque tienen el interés de derrotar al adversario enorme que tienen enfrente. Entonces, por una parte está la visión del agua y del aceite, pero por la otra está el pragmatismo justificado, porque yo encuentro natural que frente a un fenómeno como el de Morena, en 4 o 5 años de fundado, de obtener su registro, ya gana la presidencia de la República y tiene una veintena de gubernaturas y la mayoría en las dos cámaras, la mayoría relativa, no absoluta, por lo menos no calificada, pero mayoría al fin. Es un fenómeno sin precedente en México y yo veo como natural que los partidos que resultan disminuidos frente a esa fuerza emergente, pues se unan para presentar una mejor batalla a aquel gigante que está emergiendo. Entonces, ¿vamos a criticarlos porque son agua y aceite? Uh-huh. ¿O vamos a comprenderlos porque son los medianos y pequeños que se unen para derrotar al gigante? Oye, pero a ver, Yo Eduardo, creo que da para las... pero a ver, después de, perdón el término, Pepe, pero el desplumadero que hizo Pepe de las ideologías, a ver, yo pregunto, un gobierno de coalición, llámese el Frente o llámese Morena, yo pregunto, ¿se pondrán de acuerdo en la militarización? ¿Se pondrán de acuerdo en la iglesia? Estados Unidos, ¿qué es? ¿Invasores o son los amigos? ¿O Cuba, son aliados y cómplices o comes y te vas? Digo, lo que estoy diciendo es muy en serio. ¿Cuál es la posición que va a jugar un gobierno de coalición de este o de este lado? ¿Por qué no queda muy claro, Juan Carlos? A ver, a mí me gustaría hacer 3 acotaciones. Número 1, hay un libro muy famoso de Norberto Bobbio que habla de izquierdas y derechas, refiriéndose a los temas de si los partidos políticos estaban en el espectro de la izquierda o de la derecha. En ese libro, Bobbio señala muy claramente que conforme va avanzando el tiempo y han ido avanzando las democracias a lo largo del mundo, ese espectro de derecha e izquierda se va desdibujando, como se están desdibujando actualmente las ideologías políticas. Y aquí, hablando de ideologías políticas, bueno, pues Morena, yo no diría que tiene una ideología socialdemócrata, perdón, Morena se ha encargado de estar generando lazos con gobiernos dictatoriales de Latinoamérica. Es un modelo más de dictador que de democracia. ¿Es una izquierda revolucionaria? Es una izquierda revolucionaria, pero tendiente hacia ser dictatorial. Eso hay que dejarlo muy claro. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque los 3 partidos que calificaban aquí de chicos, bueno, estos 3 partidos se unen en un bien común: impedir la destrucción del país. Al menos es lo que en el discurso se dijo cuando se formó el frente. Y en ese frente, ¿qué nos garantiza que puede funcionar un gobierno emanado de un frente amplio? Bueno, pues el programa de gobierno.
el programa de gobierno, de hecho, ya se está construyendo en el frente. Y este programa de gobierno es el que va a permitir que ideologías tan polarizadas como la del PRD a favor del aborto y la del PAN en contra del aborto se pongan de acuerdo en temas fundamentales que beneficien a los ciudadanos. Si no existe la planeación, si no existe la elaboración, si no existe el consenso y el disenso en ese programa de gobierno, cualquier gobierno de coalición estará llamado a fracasar. Ahora, a ver, la parte Juan de la Carlos, ¿quién está sí. preparando este proyecto de gobierno del lado del frente que tú dices? ¿Estamos pensando en Guajardo? ¿Estamos pensando en Gurría? ¿Estamos pensando en Paredes? ¿Estamos pensando en De la Madrid? ¿Cuál es el equipo? Es un equipo, hasta lo que yo sé, es un equipo de integrantes de los 3 partidos que están aportando en temas específicos. Te doy un ejemplo. En el tema de medio ambiente, bueno, a ver, que aporten los expertos del PAN, que aporten los expertos del PRI, que aporten los expertos del PRD. Y en base a esa aportación se está diseñando ahí líneas estratégicas de lo que debe ser la parte de medio ambiente en el gobierno de coalición. Pero a ver Juan Carlos, déjame decirte sí. algo porque ahora sí nos abres también la oportunidad de explorar el archivo de si estamos preparados para repartir el poder. Porque una cosa es que se entiendan diferentes ideologías en un gobierno de coalición y otra cosa es repartir el poder. Hablando del medio ambiente, que tú pusiste el ejemplo, Juan Carlos, ¿a quién le van a dar esa potestad, esa responsabilidad? ¿A quien más sepa o al que mejor comercie y negocie el poder? La lógica nos diría, Carlos, que se la tendrían que dar al que más sepa, al más preparado, al que tenga el perfil más adecuado para desarrollar las políticas de medio ambiente. A ver, espérame, perdón, pero espérame. En la administración de López Obrador en la Ciudad de México, quien más sabía de medio ambiente se supone era la señora Sheinbaum y se dedicó a construir segundos pisos de periférico. En el gobierno de Marcelo Ebrard, como jefe de la administración de la Ciudad de México, dijo que nos iba a heredar la ciudad más verde del mundo. Yo sigo esperando porque veo muy puro concreto. Entonces, ¿quiénes son los calificados? Acuérdate que el señor Ebrard también trajo a Giuliani para la cero tolerancia. ¿Quieres que te diga cómo está la violencia en el país y en la Ciudad de México? Entonces, ¿quién es el que más sabe, el que tiene talento para repartirse el poder? Ahí hay un ingrediente importante, Carlos, y hay que mencionarlo. A ver, ¿qué pasó con Claudia y por qué Claudia es la candidata preferida de López Obrador? Como tú bien dices, se encargó de construir los segundos pisos y además se encargó de reservar la información de los gastos de los segundos pisos por un buen tiempo. ¿Por qué? Porque ahí había cifras que no cuadraban. Entonces, si estos personajes no tienen independencia y calidad moral probada, vamos al fracaso, Carlos. Ahí sí no hay manera, sean del partido que sean. Las personas que tienen que estar en este gobierno de coalición tienen que ser los más aptos. Y te doy un ejemplo. Venga. Los headhunters de Fox captaron en su momento a Xóchitl Gálvez. Y hoy que vemos que Xóchitl Gálvez es candidata a la presidencia de la República. Entonces no andaban tan equivocados los headhunters de Fox, que fueron tan criticados en su momento. Bueno, también del otro lado, Juan Carlos, hubo headhunters que siempre apostaron a que Cárdenas iba a presidente de este país y Cárdenas nunca llegó, ¿eh? Así es. Así es, pero ¿por qué apostaban? Porque había una percepción de que Cárdenas representaba lo opuesto al PRI. A ver, te hago una pregunta, Juan Carlos, te hago una pregunta y que conste nada más que son preguntas, no estoy favoreciendo ni atacando a nadie, pero la señora Sheinbaum podríamos pensar que está lista para administrar no solamente el país, sino los recursos del metro. Y que conste que va jiribilla en la pregunta, ¿eh? No, te voy a decir por qué, Carlos. Bueno. Y vamos un poquito al pasado. A ver, Claudia Sheinbaum, cuando fue secretaria de Medio Ambiente, de manera incongruente favoreció la construcción de los segundos pisos. Y de manera incongruente, en su administración como jefa de gobierno, no le apostó por invertirle al metro. La razón, tenía a una persona, amiga personal de ella, administrando al metro. Y para protegerla, tapó toda la falta de inversión que se le hizo. Hablas de la señora Serranía. Así es. La señora Serranía tenía 2 cargos. Ella se autonombró que tenía que ver la dirección de operación y mantenimiento del metro. Lo dijo ante los diputados locales, ahí están los videos grabados. Y lo que estamos viendo es
un fracaso rotundo del metro. No hay día que en el metro de la Ciudad de México no pase algo. Si a la Perdóname, señora Sheinbaum, hay 30 cadáveres todavía que se recuerdan en Tláhuac, ¿qué? a eso voy, si a la señora Sheinbaum se le cayó el metro y no pudo inyectarle presupuesto para que eso no ocurriera, ¿cómo le podemos creer que puede administrar un país? Y Yo al menos no le creo. entonces, Pepe Alfaro, ¿cómo se van a repartir el poder bajo estas circunstancias? ¿Nada más por coto, por cuates? Bueno, habría que hacer un par de precisiones. Venga. Establecer la diferencia entre lo que es una coalición electoral y lo que constitucional y legalmente es un gobierno de coalición. En la coalición electoral se presenta un proyecto, un programa de gobierno como el que se comenta que se está construyendo. Sin embargo, no es obligatorio en términos jurídicos legales que se cumpla con ese proyecto. Es la oferta electoral que se está planteando por parte de un partido o de una coalición. Finalmente, de acuerdo a nuestro régimen democrático, quien sea electo como presidenta o presidente de la República será postulado por un partido político, aun cuando se integre la coalición. En la coalición electoral, como está diseñada en nuestro país, el candidato o la candidata debe tener definido su origen partidista. Ajá. Y en este caso, por ejemplo, la precampaña para la postulación se hará en el partido que habrá de postularla, y los partidos coaligados se suman a esa candidatura. Pero por más que firmen en su coalición electoral que van a apoyar o que se van a repartir de tal o cual manera el ejercicio del poder, una vez que gana el poder ejecutivo él o la candidata, no está obligada a cumplirlo en términos jurídicos, legales. Entonces, ¿a qué está obligado? ¿A qué estaría obligado entonces? A ejercer las funciones de presidente de la República en las facultades que le establece la Constitución y nada más. Y dentro de esas facultades, en el artículo 89, se establece que puede optar por un gobierno de coalición. Y este gobierno de coalición tiene una condicionante también señalada en la Constitución, que tiene que ser sobre un convenio y el establecimiento de un programa de gobierno que debe ser aprobado por el Senado. No tenemos aún en el país la ley reglamentaria de gobierno de coalición. Ese es un problema que no ha resuelto el Poder Legislativo. Entonces, si el presidente o la presidenta electo o electa decide no optar por gobierno de coalición, nada lo obliga, nada la obliga. Es una facultad discrecional del presidente que tiene que considerar si su partido político o los partidos políticos que la llevaron al poder tienen o no mayoría legislativa. Porque el gobierno de coalición... Pero a ver, Eduardo Juchín, esto que dice Pepe Alfaro no representaría, no significaría una traición moral a los partidos políticos que la apoyaron o lo apoyaron para llegar al poder. A ver, Carlos, no quisiera dejar pasar muy rápidamente dos afirmaciones de Juan Carlos Zárraga que corresponden a ese discurso que yo diría que le hace oposición. Primero, el dictador. Un dictador al que primero se le criticó porque iba a intentar reelegirse y que ahora se le critica porque tiene una favorita. Pero en todo caso, un dictador al que no solamente se le critica, se le injuria todos los días, no solamente en los medios de comunicación, sino sobre todo en las redes sociales. Ese es un dictador al que se le puede decir lo que se le dice a López Obrador en las redes sociales. Luego, el país está cayendo. ¿De veras se está cayendo, Juan Carlos? ¿Cómo es tu estándar de vida? ¿Cómo es el estándar de vida de tu familia? ¿Dónde se está cayendo el país? La inversión productiva es como nunca se había visto antes. 5 millones, más de 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Y no es un gobierno perfecto, pero tampoco es un gobierno dictatorial, ni está llevando al país a la ruina, ni lo está destruyendo. Ojalá pudiera darse alguna vez entre los partidos de oposición un debate más serio y menos caricaturesco
como lo que planteó Juan Carlos Zárraga. A ver, Juan Vamos Carlos. al gobierno de coalición. A ver, por alusiones personales, como decimos, Carlos. Venga. A ver, hechos concretos. Miles de niños han muerto por falta de tratamiento de cáncer en este país. Hay desabasto de medicinas. Hay en este país un intento de ideologizar a los niños con libros que fueron hechos por un ex colaborador de Nicolás Maduro. Este gobierno ha transferido dinero a dictaduras como la de Nicaragua. Este gobierno nos tiene en la ruina en materia de seguridad. La dichosa estrategia de abrazos para la delincuencia, lo único que ha ocasionado es que los ciudadanos recibamos los balazos. Esos son hechos reales, no son caricaturas de la realidad, son hechos reales y contundentes. Cuando se vino la crisis del COVID, aquí en México se echaron a perder 1 millón de vacunas por negligencia del gobierno y murieron 800,000 mexicanos. A mí me gustaría que esas 800,000 familias me dijeran si no ha sido un fracaso en materia de salud lo que ha hecho este gobierno. Este gobierno desapareció el Seguro Popular. Este gobierno creó el INSABI y lo tuvo que desaparecer porque fue un fracaso. Y ahora le cargan toda esa carga de salud al Seguro Social, que si de por sí ya estaba quebrado, con esto va a terminar de quebrar más. Todos estos son hechos reales y contundentes que los ciudadanos de a pie vivimos a diario. No son caricaturas de la realidad, son caricaturas los que opinan que eso es una caricaturas de la realidad, Juan Carlos. Y obviamente yo me referí a dos asuntos, dos afirmaciones tuyas de dictador y de país destruido. Para poder responder a todo lo que has planteado ahora necesitaríamos otro programa. Eso. De modo que vamos al gobierno de coalición, Carlos. Yo creo que el gobierno de coalición, yo lo veo como un parche en la Constitución. Tiene razón José Encarnación, no hay ley reglamentaria. Si no hay ley reglamentaria, aplicar el gobierno de coalición va a ser un problema. Pero además, el gobierno de la coalición o esta división del poder necesitaría algo más que un acuerdo, sobre todo para repartirse los cargos en el gabinete. Necesitaríamos una transformación de un sistema presidencialista a un sistema semipresidencial o semiparlamentario, pero de dejar todo solo en el gobierno de coalición no me parece una buena idea, porque se va a reducir a la distribución del poder. Pero hay otra cosa. El artículo 80 establece que se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. Si este presidente acepta que desde otros poderes o desde otras instancias se le nombre, por ejemplo, se apruebe o se rechace al secretario de Hacienda y a todos sus colaboradores, como está previsto en el gobierno de coalición, creo que estaríamos en problemas serios. Este problema, más bien, este sistema de gobierno de coalición se aplicó, o la posibilidad se aplicó a partir de 2018. Ajá. No tuvimos problemas porque el partido que postuló al presidente de la República, a quien ganó la presidencia de la República, pues tenía mayoría en las dos cámaras y ya no había problemas para hacer avanzar a sus funcionarios. Pero esto, en un gobierno dividido, yo creo que tendríamos severos problemas, y esto habrá que ver cómo se resuelve, si efectivamente la votación corresponde así en un gobierno dividido, es decir, un presidente de un partido y una mayoría parlamentaria de otro u otros partidos. Habrá que ver cómo lo resolvemos, pero como Eduardo, está actualmente en ley, sí lo veo problema. Eduardo, Pepe, Juan Carlos, vamos a una pausa, regresamos. Bien, pues por razón de tiempo tenemos que concluir con nuestro programa.
Yo quiero agradecer a Eduardo Juchim, a Juan Carlos Zarra y a José Encarnación Alfaro este importante intercambio de ideas sobre temas de trascendencia para el país. Pero además, como dijo Eduardo, tenemos que encontrarnos porque se puso sobre la mesa temas todavía que tienen mucho para analizar. Así es que, Eduardo, Juan Carlos, José Encarnación, muchas gracias. Gracias. Un privilegio Gracias, platicar con Carlos. Ustedes, Carlos, José Encarnación, Juan Carlos. Gracias, gracias. Eduardo, Juan Carlos. Excelente programa, Buenas muchas noches. gracias. Hasta luego. Y vamos directo a la información de lo que ocurre en México y el resto del mundo con Yoli Ramírez. Gracias por su participación, por escuchar.